Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Valentina Ramírez, líder de marca empleadora en Pragma y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio, a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Recordemos que este espacio está apoyado por grandes marcas e instituciones como Negocios en tu Mundo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EAFIT, Clúster de Negocios Digitales, MBM Ingeniería de Software y Pragma. Hoy nos acompaña Mauricio Ferrer. Él es ingeniero de sistemas de AFIT con especialización en alta gerencia en INALDE y emprendimiento en Wharton School, como también en inteligencia artificial y transformación digital en el MIT. Mauricio tiene más de 30 años de experiencia en la industria TI y ha pasado por diferentes roles como ingeniero de Microsoft por 8 años, emprendedor, fundador y gerente general de Intergrupo Infraestructura por 12 años y actualmente vicepresidente de tecnología y servicios a los clientes de protección desde hace 8 años. Mauricio, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias Valentina, muy feliz de poder estar aquí compartiendo. He visto los otros episodios y me parece chévere poder aportar un granito de arena. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo para conversar y quisiera entonces que arrancáramos precisamente un poquito atrás, que nos cuentes cuando te gradúas y debutas en los comienzos del Internet. ¿Cómo fue esa experiencia con EPM? Mira, pues como mencionabas ahora, eso fue hace mucho tiempo. Eh, en esos momentos yo salí a hacer práctica en empresas públicas de Medellín y ahí las redes locales no existían. Eran básicamente redes con equipos medianos o equipos mainframes que tenían unas pantallas conectadas, pues, y la gente se conectaba de manera remota, obviamente, y todo, pero los PCs no estaban conectados. Entonces ahí empezó a aparecer todo este boom de las redes locales. Apareció una tecnología que se llamaba Novell, después apareció Windows para trabajo en grupo, me acuerdo, y se empezaban a crear esas redes locales donde se conectaban a través de unos cables Ethernet, pero todos como en serie, y si alguno se caía, hasta ahí llegaba toda la red. Eh, pues bueno, fueron pues como los primeros pasitos en las redes locales. En EPM pues fueron vanguardistas y empezaron a instalar eso. Eh, y rápido llegó pues el Internet, donde al principio pues había digamos que un control desde las universidades por los dominios, como nació el Internet en todos lados desde las universidades. Recuerdo que la Universidad de los Andes era pues un actor principal, EAFIT también, y EPM jugaba ahí pues su papel, ¿cierto? Y entonces empezaron a crear pues como esos primeros dominios .co, y la presencia de las distintas compañías. Pero era una cosa pues muy arcaica ahí al principio todavía. Ahora quiero preguntar de algo que me parece muy interesante porque, digamos, para mi generación, pues los millennials, los que seguimos después, es súper natural y normal hablar del correo electrónico. O sea, eso no tiene, eso es lo más normal que hay. Sin embargo, después de esta experiencia que nos contabas, sé que pasaste al sector bancario y empezaste a trabajar en las primeras infraestructuras en el país con correo electrónico, la primera sucursal virtual por internet. ¿Cómo fue toda esa experiencia en esa área? Sí, esa fue una experiencia muy bonita. Ustedes tuvieron un invitado aquí que es de lujo, Ramiro Arias. Él trabajaba en el Banco Industrial Colombiano y yo tuve la oportunidad, pues ya recién graduado, de ir a trabajar allá, al BIC. Eh, y lo primero con lo que me recibieron fue me acuerdo, el software antes venía en cajas, porque ahí venían los disquetes o los CDs, una caja amarilla que decía Lotus Notes, y entonces pues lo que me dijo fue, estudiese eso porque aquí vamos a montar Lotus Notes, una tecnología que nadie conocía, y era una plataforma pues para colaboración entre los empleados, crear aplicaciones muy fácil, y sobre todo era una plataforma de correo electrónico. Correo electrónico nadie tenía en su momento. Recuerdo mucho que incluso el presidente Jorge Londoño en su momento llegó al BIC. Él venía de Suramericana, donde ya usaban algo de correo electrónico. Dijo, yo de aquí en adelante me voy a comunicar con mi grupo de presidencia a través del correo, y los voy a citar por ahí. Entonces teníamos que ir vicepresidente por vicepresidente a enseñarles a manejar
no solo el sistema, sino el mouse, el Windows, era una cosa completamente nueva para todo el mundo. Y ahí empezamos pues como en ese trabajo de instalar correo electrónico para todo el país. Era una plataforma pues bastante robusta para su momento, fácil de usar, pero digamos que la administración era compleja, ¿cierto? Eso empezó a crecer mucho en el banco y, y las aplicaciones que se construyeron ahí de colaboración también permitieron que muchas áreas empezaran a hacer cosas. Hoy todavía existen desarrollos de esa época funcionando en el banco, que hoy es Banco de Colombia, pues Bancolombia. Y lo otro que mencionaba muy bonito fue lo de la sucursal virtual, eh, que eso básicamente fuimos el primer banco en salir con una presencia web, pero no solamente con la página pues estática, que era lo que se usaba en ese momento, sino con la posibilidad de que los clientes hicieran transacciones. Ahí todavía se llamaba Banco Industrial Colombiano. Y me acuerdo mucho que hicimos pues la configuración, obviamente teníamos que hablar con EAFIT para tener el dominio, para tener los DNS, todo funcionando. Y en un partido de la selección Colombia en el intermedio se iba a lanzar la publicidad de eso por internet. Y me acuerdo mucho que hicimos, voy a contar algo aquí para los técnicos, nos dio por hacer un cambio en el DNS como unas horitas antes porque encontramos que había algo que no estaba funcionando bien y resulta que los DNS en esa época se demoraban hasta 3 días en replicar la información. Entonces ese cambiecito nos puso a sufrir porque creíamos que no iba a funcionar en el momento del lanzamiento en la publicidad Pero bueno, finalmente estuvimos de buenas y funcionó. Entonces fuimos el primer banco pues en Colombia, la primera institución financiera que tuvo transacciones por internet. Me causa mucha curiosidad, tanto en el caso del correo electrónico como sobre todo en lo de la sucursal virtual, porque ustedes se tuvieron que enfrentar a algo muy duro y es cómo hacer que la gente confíe en estas tecnologías, sobre todo cuando se trata de procesos bancarios. ¿Cómo enfrentaron ustedes ese reto para que las personas empezaran a aceptar como que, bueno, listo, voy a usar esta aplicación, voy a ir a la página a manejar mi platica? Mira, yo creo que yo no le pone mucho misterio a la respuesta. Yo creo que eso fue dándose por novedad, que la gente le parecía, al principio, el internet pues era muy pobre lo que uno podía hacer ahí. Entonces, la novedad de uno ya poder sentir algo propio como la cuenta, ir a visitar el saldo, por ejemplo, yo creo que eso hizo que todo el mundo se moviera. Y en ese momento no había como digamos que tantos riesgos como los que existen hoy, ni tanto miedo, porque no se hayan materializado ninguna de esas cosas. Entonces, la gente lo fue adoptando de manera natural, como hoy adoptamos tecnologías como el ChatGPT, ¿cierto? Entonces yo creo que no fue, obviamente se hizo mucha publicidad y teníamos que brindar soporte y no había mucha gente que supiera de eso. Y cuando no funcionaba, pues no funcionaba, pero en términos generales fue una buena experiencia y la gente la adoptó, yo creo que de manera muy natural. No, claro que no es como de porque hoy en día se queda una aplicación y eso en X actualmente enseguida ya se reporta el inconveniente Así es, y pasan minutos. es el mejor sistema de monitoreo que hay, Ah, sí, uno entra y ya sabe, yo confirmo los errores en esa plataforma para ver si están funcionando o tal es que es cual, mi internet. tal cual. Mauricio, ¿cómo fue entonces tu paso? ¿De ahí fuiste a Microsoft o cómo fue ese cambio? Sí, estaba yo en el banco. Microsoft había abierto oficinas como en el 96, 97 más o menos. Eh, Vino aquí gracias a una compañía que se llamaba FSM. El dueño se llamaba Federico Santamaría. Eh, él trajo pues como Microsoft a esta región y, y empezaron pues muy tímidamente, pero ya un par de años después surgió la oportunidad de ir a trabajar allá. Era una oficina supremamente pequeña. Teníamos que hacer de todo, desarrollar a los partners que iban a ser los distribuidores y los aliados de negocio que nos ayudaban a ir a los clientes, desarrollar los clientes, desarrollar la comunidad de gente que supiera. Entonces en las universidades también buscar, buscar compañeros nuestros más jovencitos que quisieran
aprender de esta tecnología y que se volvieran pues como profesionales en eso y nos ayudaran a evangelizar. Y arrancamos a evangelizar a todos los clientes aquí en Medellín y en Antioquia, los grandes, pues. Digamos que había como una hegemonía de plataformas como IBM, esta Lotus Notes era IBM y, y Novell, que eran las redes que existían. Entonces, Microsoft, pues ya con su propuesta primero de llevar redes con Windows y llevar el Office, que tampoco era una cosa de uso común, de llevarlo a todas las empresas, pues se apoyaba como en estos partners. Entonces, como te digo, hicimos un trabajo bastante bonito de evangelizar, tanto así que Medellín llegó a ser la plaza más importante de Microsoft en Colombia en algún momento. Eh, Desde aquí manejábamos la costa, Cali, era Bogotá y el resto del país. Y el resto del país era manejado desde Medellín. Y como te digo, era una oficina pequeña, éramos 4 personas o 5 máximo. Eh, de ahí salieron cosas pues muy bonitas, como por ejemplo empresas muy grandes que hoy existen, como, no sé, Al Cuadrado, Interland, el mismo Federico Santamaría, pues que ya no existe, Intergrupo, que hoy se volvió en Software One, que creció muchísimo, Trébol Software, bueno, muchas de estas compañías que hoy están en el mercado o que han ido evolucionando hacia otras, nacieron como de esa camada. Eh, y Microsoft estaba en un crecimiento exponencial a nivel mundial, entonces nosotros pues nos subimos en esa ola y Medellín se volvió referente incluso mundial. Y nos inventamos prácticas que fueron adoptadas a nivel mundial, como por ejemplo una cosa que se llamaba el SWAT Team, y era muchachos de universidad. Yo ya estaba graduado, pero habían otros muchachos que todavía estaban estudiando, que se iban a nuestra oficina, los entrenábamos, los certificábamos y nos ayudaban a hacer pruebas de concepto en los clientes. Entonces un cliente decía, yo quiero ver qué es eso del correo electrónico, la base de datos de SQL Server. Entonces con el SWAT Team entrenábamos a estos muchachos, los certificamos, íbamos y hacíamos las pruebas de concepto, ellos ganaban unos pesitos y muchos de ellos pudieron tener la oportunidad de trabajar en Microsoft después. Y ya de ellos están hoy en grandes cargos también. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante. Prácticas a nivel mundial, como por ejemplo Windows Data Center, fue una plataforma que Microsoft sacó por allá como en el 2000 más o menos, que era una máquina hecha en Unisys, específica a la medida para cada cliente, con un Windows especial. Era como una máquina, como un mainframe, pero corriendo Windows. Pues aquí en Medellín vendimos el primero a nivel mundial, lo vendimos a Conavi. Eso nos dio pues obviamente un reconocimiento y premios y todo el mundo cuando uno iba allá a los eventos decían, ustedes fueron los que vendieron esa cosa. Conavi en su momento pues que después se fusionó con el BIC y convirtieron a Banco de Colombia, a Bancolombia, era muy innovador también en todas estas tecnologías y le creía mucho a Microsoft. Había como todo un mundo por explorar en cuanto a tecnología, internet, a innovación. Y hoy en día las cosas avanzan tan rápido. ¿Cómo crees tú que las empresas y el sector tecnológico puede ir en busca de esa innovación o cuál es el mejor camino para tomar en cuanto a empresas y negocio al respecto? Mira, yo creo que las compañías de tecnología siempre son las que van impulsando eh, desde la perspectiva de la tecnología per se. Pero las empresas, al adoptarlas y encontrar los casos de negocio, son los que realmente generan la innovación. Porque una tecnología sola pues no genera valor, sino que el valor se da es cuando usas la tecnología adecuada en casos de uso que de pronto no existen o que agregan valor para el cliente. Entonces, como te decía, por ejemplo, el tener la primera sucursal virtual, pues fue una innovación grandísima para su momento. El poder crear redes locales y conectar a toda una organización que estaba repartida por todo el país y ponerlo a hablar a través de correo electrónico es una innovación, pero era la aplicación pues del caso de uso. Entonces, yo soy un fiel eh, convencido de que la responsabilidad está en ambos lados. Estas compañías de tecnología que siempre van a estar sacando
la nueva tendencia, la nueva tecnología, porque de eso viven. Y nosotros, porque yo ya hablo aquí desde este otro lado del cliente, las organizaciones buscándole realmente como los casos de uso o la capacidad de resolver problemas o generar oportunidades en los negocios. Ahorita nos mencionabas de la fusión de Conavi con Bancolombia y Corfinsura, pero sé que tú también tuviste un rol importante en ese proceso. Cuéntanos cuál fue. Mira, se fusionaron en un momento dado Vic, Conavi, Corfinsura. Bueno, primero Vic con Banco de Colombia, y eso generó Bancolombia, y luego Conavi y Corfinsura. Eso implicó que estos bancos generaran una nueva infraestructura grandísima y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en eso. Fue un proyecto muy bonito porque tenía muchos frentes y la gente del banco que tal vez escuche esto, pues sabe todos los pericuetos que tiene un proyecto de ese estilo. A mí me tocó participar en una partecita que era la integración de la infraestructura, de las redes locales y como la infraestructura que había en las oficinas. Entonces, crear, por ejemplo, un solo directorio para que todos los sistemas ya se conectaran a ese directorio nuevo, migrar lo que tenían las sucursales de Conavi al nuevo sistema de Bancolombia. Fue un proyecto bastante complejo en muchos sentidos. Primero, pues que había que integrar esas tecnologías, segundo, que tenía que funcionar muy bien, pero tal vez lo más duro es que eso se tenía que hacer era en tiempos muertos hacia atención al público. Cuando uno iba a las oficinas, teníamos que esperar a que la oficina cerrara para empezar a hacer la migración y teníamos toda la noche y al otro día a las 8 de la mañana o antes tenía que estar lista la oficina. Entonces, si esa oficina no estaba funcionando, el banco no funcionaba, por lo menos para esa oficina. Y como eran tantas, había que hacer en simultánea. Entonces, todas las noches eso eran 10, 15 oficinas controlando cada una de ellas que estuviera funcionando bien, resolviendo problemas en tiempo real. Y bueno, digamos que al final pues se pudo lograr, pero fue un trabajo arduo. Una cosa similar pasó más o menos por ese mismo tiempo con Suramericana. Suramericana tenía su salud, Suratep, Sufi, su financiamiento, bueno, todas las SUS posibles, y también un montón de compañías y también hicieron un proceso de consolidación en la cual participamos y exactamente el mismo reto tuvimos. Proyectos, te estoy hablando pues de meses, muchos meses, trasnochando, fines de semana la gente, pero bueno, y fueron proyectos que de nuevo a nivel mundial en Microsoft se reconocieron porque eran de gran envergadura. Se puede decir que por la magnitud de estas tres empresas, tanto la de lo que pasó con Conavi Bancolombia y la otra, Isura, eran una de las primeras fusiones que pasaban en el país en cuanto a ese reto tecnológico. Eran de las primeras que aparecían en el país definitivamente y con ese tamaño pues nunca habíamos visto, por lo menos que a mí me hubiera tocado. Probablemente en épocas anteriores pues sí hubo fusiones de compañías grandes, pero estas ya tenían la complejidad de todos estos sistemas. Antes los sistemas eran centralizados, entonces pues el core, simplemente el otro banco se pegaba y seguían utilizando el core, pero cuando ya tenías sistemas distribuidos que tenías que ir a tocar estación por estación, usuario por usuario, sistema por sistema, migrar un correo al otro lado, migrar los datos de un lado al otro, eh, ya se volvía mucho más complejo. Hoy digamos que las organizaciones hacen eso un poquito más natural, pero en ese momento pues era todo bonito. Y en el país yo no creo que hubiera pasado cosas de ese estilo. Luego pasaste a protección, también Antes de otro eso, grande. Intergrupo. Ah, Intergroup, otro Sí, grande igual también. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste en Intergrupo antes de irnos a hablar de protección? sí, mira, ahí lo que hicimos fue generar como un spin-off. Intergrupo ya existía y como les conté ahorita, era un partner pues de Microsoft, distribuía el software, las licencias y fue muy exitoso, digamos que con todas estas empresas del grupo antioqueño, la gran EPM y todas las empresas grandes de aquí, vendiéndole las licencias. Pero después de que se vendían las licencias, había que ir a montar
esa infraestructura pues, para que los clientes la utilizaran, ¿cierto? Entonces apareció una oportunidad de crear como el brazo de servicios, de infraestructura, lo llamábamos en ese momento, para Intergrupo, donde él iba y vendía las licencias a un EPM, pero después veníamos aquí con el equipo de servicios a implementar y a soportar y a operar. Eso fue una experiencia muy linda, pues porque creamos de cero una compañía. Ahí me dio a mí pues como la oportunidad de ver lo que era el mundo del emprendimiento también un poco, ya no solamente como empleado, sino pues como socio y fundador. Y digamos que lo que más me enorgullece es que arrancamos como con 5 personas y ya a los 4 años ya éramos como 500. Eh, y tuvimos también un reconocimiento pues muy fuerte de Microsoft. Obviamente me sirvió haber trabajado primero allá, que tenía todos los contactos, pero nos volvimos un partner para todas estas implementaciones supremamente fuertes, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. O sea, teníamos posiciones en México, en Ecuador, en Perú, en Dominicana. En muchos lados hicimos proyectos muy grandes de este estilo, pero siempre, siempre Medellín fue como el bastión, digámoslo así, donde hacíamos los proyectos como más innovadores y más chéveres. Ahí estuve pues como 12 años más o menos, crecimos mucho, ya no solamente era atendiendo infraestructuras Microsoft, sino de cualquier cosa, manejábamos centros de datos de compañías, dábamos soporte, mesas de ayuda y bueno, y se convirtió pues como en una compañía muy reconocida, digámoslo así, en esa área de infraestructura y de redes. Y bueno, ya la historia, pues Ramiro se las contó, que eso ya se volvió Software One, que es una multinacional suiza, pues que vino y compró toda la operación finalmente. Ya, los que no han visto la entrevista de Ramiro, aquí en nuestro canal pueden ir a Recomendada. buscarla para que completen la historia. Mauricio, entendiendo toda esta cantidad de talentos que había para entonces en Medellín, porque con las personas que he entrevistado, como que todos coinciden que en ese momento había muchas personas muy talentosas haciendo todos un montón de cosas al tiempo. Se puede decir que para esa época hubo como un florecimiento de emprendimientos tecnológicos en Antioquia en general y en el país que impactaron positivamente, ¿cierto? Qué opinas de eso? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, siempre ha habido pues como gente muy, muy talentosa aquí, pero ese fue un momento muy bonito porque como apenas estaba empezando todos estos temas de Internet, de redes, de productividad, Microsoft creciendo mucho, eh, las otras tampoco se quedaban atrás, ¿cierto? La competencia era dura. Eso ayudó a que mucha gente se pusiera como pilosa y creara empresa. Entonces hubo como un florecimiento, como tú dices, de emprendedores y lo más importante, yo creo que lo que hizo que eso funcionara fue que las compañías le creyeron a eso. O sea, estas compañías grandes podían ir a contratar, a decirle a Microsoft, tráigame un partner de Estados Unidos para que me implemente esto, o tráigame a sus consultores. Pero estas compañías en general lo que hicieron fue apoyar como la industria local, obviamente acompañados pues por los fabricantes, pero le dieron un espaldarazo muy importante a estas compañías locales que ayudaron a que creciéramos pues todos los que queríamos, los Pragma, los MDMs, los Personal Soft, todas esas compañías nacieron en ese momento y los que supieron aprovechar la ola al lado del fabricante y agregándole valor al cliente, pues son las compañías que son hoy exitosas. Justo eso es lo que veo también de los que he tenido la oportunidad de entrevistar, porque emprender, todos sabemos lo que significa emprender, pero pues hoy en día siguen siendo unas empresas muy grandes y que incluso tienen unos proyectos muy bacanos, tanto nacional como internacionalmente. Así es, así es. Mauricio, ahora vengamos un poquito al tiempo reciente y hablemos de protección, los retos que Uh-huh. has tenido en protección, a qué te has enfrentado. Bueno, esta es otra etapa de la vida pues muy, muy chévere porque es totalmente distinta. O sea, siempre, digamos que en el banco pues sí estaba al lado del cliente, pero la gran parte de mi vida fue del lado del proveedor o del fabricante o del prestador de servicios. Eh, y ahora digamos que es otra etapa donde ya estoy desde este lado. Antes predicaba y decía, esto es lo que hay que montar, y le ayuda a las organizaciones, ahora es de este lado, venga, encontremos valor
y montemos lo que los fabricantes estaban proponiendo, las compañías de tecnología. Ha sido un reto muy bonito porque digamos que un fondo de pensión, cuando uno piensa en un fondo de pensión, uno dice es una compañía arcaica que pues para qué va a utilizar la tecnología y no necesita como cambiarse mucho. Y no, lo que hemos hecho es precisamente hacer dos cosas. Una es la fusión entre operaciones y tecnología, que ha sido un hit. El poder, bajo la responsabilidad de este grupo que tenemos, están las dos áreas. Entonces, las operaciones son como un caldo de cultivo de casos de uso y de procesos que hay que automatizar. Y por el otro lado, la tecnología, conociendo las tecnologías de punta, aplicándola en resolver esas necesidades que tiene la operación. Ha sido, como te decía, un matrimonio pues muy ganancioso, y hemos encontrado la posibilidad de ser pioneros hoy en tecnologías de punta. Eh, Empezamos, por ejemplo, hace 6 años, casi 7 ya, a hablar de inteligencia artificial cuando nadie hablaba. Hoy todo el mundo habla, pero en ese momento tuvimos la idea de crear un centro de excelencia que estuviera investigando lo que había. Watson con IBM en su momento estaba empezando. Empezamos a crear pues como los primeros pinitos ahí. Fuimos la primera compañía del sector financiero en Colombia que tuvo un chatbot, cuando nadie hablaba de esa cosa. Y al principio pues era un chatbot medio bruto. Hoy tiene más de 15 millones de conversaciones al mes con los clientes, resuelve temas transaccionales, brinda asesoría, y ni se diga pues con todas estas cosas de avances de la inteligencia artificial. Entonces hemos creado ahí unos casos de uso muy bonitos y nos han reconocido pues a nivel nacional e internacional como una compañía que aplica realmente la tecnología en pro del negocio. Eh, Hemos creado entonces pues centros de excelencia, como te decía, de inteligencia artificial, de robótica. Hoy en protección hay más de 2.000 robots funcionando y han generado unas eficiencias en cientos de millones de, digamos que de operaciones, que si uno lo traduce a años, pues pueden ser fácilmente 60, 70, 80, hasta 100 años por cada uno de esos casos de uso, generados solo por la automatización y no por las personas. Y obviamente eso le ha traído pues eficiencias a la compañía, pero también satisfacción al cliente, porque eh, fuimos pioneros. Por ejemplo, el retiro de cesantía, siempre lo cuento con mucho orgullo. Eso es un proceso donde la gente, cuando va a retirar, tiene que ir con una carta que le entrega el empleador para darle el permiso de que lo puede hacer. Y lo que yo me encontré aquí era que pues esas cartas salían físicas, la persona hacía hasta una oficina, hacía 2 horas de fila, en general perdía 4 o 5 horas hasta que tenía su retiro. Lo que dijimos fue, venga, que con inteligencia artificial eso de pronto podría ser diferente. Y hoy lo que hacemos es que las personas desde su celular le toman una foto a la carta, lo suben en la app, la aplicación entra un modelo de inteligencia artificial que convierte la imagen al texto, el texto lo analiza, mira que esté bien, le aprueba, y en cuestión de media hora tiene su aprobación y le transferimos la plata a la cuenta. Entonces, le hemos ahorrado a los clientes, hemos hecho a la fecha unos, no sé, unos 5 millones de transacciones ya por ahí. Entonces, hemos escalado el uso de estas tecnologías emergentes de manera importante y ya estamos exportando un poco el talento paisa, como digo yo, porque esta compañía de protección hace parte del grupo de Sur Asset Management, que está en 5 países en Latinoamérica, y estamos creando un centro de excelencia ya para toda la región, liderado por nosotros y basado pues como en todos estos aprendizajes que hemos tenido. Muy, muy bacano. Y te pregunto, ahorita que están en un panorama más amplio, ¿a qué retos tecnológicos te estás enfrentando desde tu rol y desde lo que tiene que resolver protección hoy en día? Mira, yo creo que el principal reto que hay es el de la ciberseguridad, porque en la medida en que exponemos más servicios hacia los clientes de manera digital, más expuestos estamos también a riesgos cibernéticos. Entonces yo diría que ese es el caballito de batalla hoy, que no riña la experiencia de los clientes con la seguridad, porque aquí estamos cuidando pues cosas muy importantes, como no solamente el dinero, sino la información de cada uno de ellos. Ese es un reto. El otro reto es poderle seguir el ritmo a los avances tecnológicos, porque esto va tan rápido
Por ejemplo, en inteligencia artificial tú montas un modelo con el último GPT-4o y entonces te demoras un tiempito afinándolo y que quede funcionando y en 2 meses lanzan uno mejor que deja obsoleto el anterior. Entonces también ha sido un reto en convencer a la organización que hay que tener recursos de simplemente vigilancia tecnológica y probando y que no todo tiene que generar un retorno inmediato para poder estar a la vanguardia, ¿cierto? Para poder aprovechar esta ola de nuevas oportunidades y de la obsolescencia. El que no esté trabajando en eso en cuestión de meses o máximo un año ya está obsoleto. Entonces, ese es el segundo reto que yo diría también. Y tercero, pero no tan importante, es que las organizaciones entiendan para qué sirve la tecnología, que no sea un tema de tecnología, del área de tecnología, sino las áreas de negocio. Las áreas de negocio sepan para qué sirve la inteligencia artificial, para qué sirve la robótica, para qué sirve la analítica, y sobre eso puedan pues generar casos de uso y que demanden a las áreas de tecnología recursos y servicios pues para ir más rápido. Yo quisiera cerrar con una última pregunta, eh, porque sí, hemos conversado que Antioquia ha tenido un impacto muy importante en temas tecnológicos en todo el país, pero quisiera saber cómo es tú la actualidad, entendiendo que sí, en Colombia tenemos un gran impacto, pero asimismo hay otros países en Latinoamérica que la están dando toda también con proyectos tecnológicos y vendiendo a Norteamérica, Europa y a muchas otras partes del mundo. ¿Cómo ves a Colombia o si quieres Antioquia en este panorama donde hay tanta competencia? Eh, Buena pregunta. Incluso cuando creamos también hicimos parte de eso, la creación del clúster de negocios digitales, esa era una de los objetivos, ¿cierto? Y me acuerdo mucho cuando empezamos a conversar que decíamos, miremos el caso de Argentina, donde esos clústeres por allá en distintas regiones de Argentina se pusieron las pilas y se fueron a venderle a Estados Unidos sin miedo. Y es donde sale un Globant vendiéndole a Google, ¿cierto? O vendiendo en Europa. O un Mercado Libre, lo que es hoy un Mercado Libre. Entonces, yo creo que ahí hay aquí hay mucho talento, hay una gran responsabilidad de los empresarios salir a buscar, no esperar, yo insisto mucho que no esperar nada ni del gobierno, ni de las entidades, pues como, sí, gubernamentales o que no son empresarios. Eso hay que salir es con el maletín allá a buscar, como hemos estado viendo, pues Pragma, por ejemplo, es un buen ejemplo, y bueno, todas las que han salido, Personal Soft, muchas han salido del país y les ha ido bien. Entonces, hay una buena oportunidad. eh, Tenemos un reto de la competencia por el talento. Esto se volvió también, no es pues un misterio, se volvió un hub de desarrollo de muchas de estas otras compañías del exterior y estamos todos, no solamente los prestadores de servicios, sino los clientes, las empresas pues del sector real compitiendo por esos recursos. Entonces hay una responsabilidad aquí grande también de la academia en seguir formando más gente, en que sean más senior, en las empresas, en atraer y retener ese talento con las mismas características que atrae y retiene una compañía extranjera. eh, y las compañías prestadoras de servicio o creadores de productos de tecnología, a no tenerle miedo a esto y a salir con el maletín, pues, porque yo creo que ya el mundo es global y eso, pues, no hay fronteras y lo que nosotros sabemos, lo que estamos aplicando hoy de inteligencia artificial, lo podemos ir a contar en cualquier parte del mundo y con seguridad que va a llamar la atención, porque ya no existen las barreras ni de información, ni de acceso a los datos, ni de acceso a la tecnología. Mauricio, muchas gracias porque con esta historia que nos cuentas hoy nos ayudas a seguir construyendo esta gran historia que ha sido toda la transformación digital en Antioquia y en Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, mil gracias. Gracias también a Espero. todas las personas que se conectan con nosotros. Quédense súper pendientes a los próximos episodios de Antioquia TI para que sigamos conociendo esta historia, así como la que Mauricio nos contó. Y tenemos más invitados porque hay mucha gente para que nos complemente este cuento, ¿sí o no? Así es, mucha gente para oír. Muchísimas gracias, Bueno, Mauricio. chao, gracias. Chao.